El tema 6 lleva como título el periodo de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial y comprende 20 años, desde la Paz de Versalles, que pone fin a la Primera Guerra Mundial, la Paz de Versalles, que como bien sabemos afecta a Alemania, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, incluido en este tema, que se inicia el 1 de septiembre de 1939. Por tanto, realmente el tema va a abarcar hasta 1945, fecha o año en el que termina la Segunda Guerra Mundial. En primer lugar, un índice con las páginas que se corresponden del libro. En este primer vídeo se va a explicar la Revolución Rusa de 1917 y la creación de la Unión Soviética como primer estado comunista, socialista, mejor dicho, aunque luego se pasaron a llamarse comunistas. Está en la página 136. Luego hay dos puntos que tratan la economía en el periodo de entreguerras, con los años 20, que a su vez tienen dos periodos, más o menos la primera mitad, y luego los Happy Twenties o los felices años 20, que se inician a partir de 1924 hasta la Gran Depresión de los años 30, que tiene su punto de partida en el crack de Wall Street, de la bolsa. Por tanto, aquí hay de la 138 a la 140 en el libro de texto. Luego hay otros dos puntos donde se trata el ascenso de los totalitarismos. Siempre se han, normalmente como movimientos totalitarios, son el fascismo italiano y el nacionalsocialismo o nazismo alemán, pero en este punto 4, bueno, pues se mete también a la Unión Soviética, ya que también era un régimen de partido único, con el Partido Comunista de la Unión Soviética. Aunque luego se explican los rasgos de los totalitarismos a nivel general, pero claro, esos son los rasgos del fascismo y del nazismo. Bueno, pues lo veremos cuando lleguemos a esa parte. Y finalmente, los tres últimos puntos, el 6 y el 7, es la Segunda Guerra Mundial, con sus causas, lo que es el conflicto militar, los acontecimientos y las consecuencias, y por último, el diseño de la paz con el nuevo orden internacional y la creación de la Organización de Naciones Unidas, la página 152. Bueno, pues aquí pongo una línea temporal, que es la que propone el libro de Anaya en la página 135, la página 135, y como bien he dicho antes, bueno, pues el punto de partida es la firma del armisticio de Alemania, la paz de París, con el Tratado de Versalles, luego el convulso periodo de entreguerras a nivel político, por una parte con la consolidación de la Unión Soviética y por otra con el surgimiento, ya más en la Europa occidental, de los movimientos de corte fascista. A nivel económico, hay un primer periodo que no viene aquí, que es de crisis, la crisis de posguerra, pero que entre el 24 y el 29 se dan los felices años 20, veremos por qué, hay un crecimiento de la economía, y luego pues la Gran Depresión, pues como una gran resaca, ¿no?, de, digamos, las formas económicas que se han dado aquí en este periodo, ¿no? Digamos que los abusos especulativos, la consecuencia es la Gran Depresión de los años 30, donde ya va a provocar que Hitler sea nombrado canciller en el año 33, y luego él se va a hacer con el poder absoluto, y los nazis en Alemania, y van a llevar a Alemania a la Segunda Guerra Mundial. Y vamos a ver el New Deal, que es el nuevo trato, que es la salida a la crisis por parte del presidente Roosevelt en los Estados Unidos. Ya en los años 30, tanto Alemania como Italia van a llevar una política imperialista. Y luego, pues bueno, la última parte es la Segunda Guerra Mundial, con una primera fase donde las potencias del eje, que son Alemania e Italia, las llamadas potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, consiguen unas primeras victorias para, a partir del año 42, los aliados, que son la Unión Soviética, Estados Unidos y Reino Unido, inician una contraofensiva que va a dar como resultado la victoria de los aliados en el año 45. Pero vamos con la Revolución Rusa. La Revolución Rusa, que es, digamos, junto con las dos
guerras mundiales el acontecimiento más importante de la historia del siglo XX. Entre otras cosas porque va a alumbrar y va a dar como resultado pues la creación de un gran país en extensión y una potencia como la Unión Soviética, que desapareció en el año 1991. La Unión Soviética nace en el año 92, estaba formada por 15 repúblicas llamadas soviéticas, que luego se fueron independizando a partir del año 91, y Rusia, que es donde se dio la revolución, digamos que era pues la república más extensa y más poderosa, ¿no? Entonces la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aquí tenemos la fecha de su existencia, su bandera, con la hoz y el martillo, y la estrella de 5 puntas, la bandera roja, el color de los socialistas y de los comunistas, y dos de los personajes más importantes de la revolución, aunque vamos a ver alguno más, Lenin, que es el cerebro político e ideológico de la revolución y el padre del Estado a nivel ideológico de la Unión Soviética, y Stalin, que es el que le va a suceder y que realmente a nivel práctico es el que, con errores y con horrores, es el que, digamos, lleva a la Unión Soviética no solo a ganar la Segunda Guerra Mundial, sino, bueno, pues a nivel ya práctico es el que construye realmente la Unión Soviética. Él va a estar entre el año 28 y el 53 en el poder. Y aquí tenemos a los Romanov, que es Nicolás II con sus hijos y la zarina, bueno, pues que es el último rey, zar, se llamaban zares en Rusia, los Romanov, que es, bueno, pues que era una monarquía absoluta, prácticamente él tenía el poder y el control absoluto sobre Rusia. Es una de las causas fundamentales de la revolución, ¿no? Eh, bueno, vamos a hablar de las causas. Ya tenemos que saber que el zar Nicolás II es un rey autócrata. ¿Qué quiere decir esto? Pues que concentra, que tiene un poder absoluto, que controla la Iglesia Ortodoxa. Rusia es un país feudal con una fuerte nobleza y con un campesinado muy pobre. Viven en condiciones lamentables. Son pastores, campesinos. Rusia es un país enorme en extensión. Y luego también hay una clase trabajadora obrera en zonas concretas, en ciudades como Moscú, en San Petersburgo, en la zona también del Cáucaso, que es esta zona, la región caucásica, la que ya está limitando con Próximo Oriente, ¿vale? Pues estas regiones son industriales, San Petersburgo está aquí, en el Báltico, Moscú, pero la mayoría del país, aunque tiene abundantes recursos, pues es un país pobre. Es un país que está en el antiguo régimen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y el zar está pues a la cabeza de ese sistema junto con la nobleza y con la Iglesia Ortodoxa. Eh, Va surgiendo una oposición al zarismo muy controlada y muy reprimida por la Okrana, que es la policía secreta del zarismo, y que persigue, digamos, a los opositores. Por ejemplo, al hermano de Lenin, el hermano de Lenin fue fusilado, fue ejecutado, pues porque, bueno, pues él formaba parte de una organización y mataron a un zar, al zar Alejandro III. Entonces, bueno, hay una especie de ahí de lucha, aunque es muy clandestino todo. Por una parte están los reformistas, que es el Partido Demócrata Liberal, son partidos que están en la ilegalidad. Muchos de sus líderes están en el exilio, sobre todo los socialistas. Desde principios de siglo alemán. Además, incluso Lenin estuvo en un gulag, se llevaba mucho el destierro a Siberia, se las llevaba al centro de Rusia y ahí, bueno, pues hacían vida, ¿no? Estos opositores. El principio, vamos, el Partido Demócrata Liberal, que quiere hacer reformas, sufragio universal, pero siempre dentro del zarismo. Estos son el equivalente a los primeros revolucionarios de la Revolución Francesa, si nos acordamos del proceso revolucionario francés, que quieren hacer reformas, quieren establecer un régimen de libertades, una constitución, pero cuentan con su rey y cuentan con que el rey las va a aceptar. Luego están los socialrevolucionarios, que no son marxistas, pero que sí creen, son republicanos, creen que hay que hacer una reforma agraria en el país, repartir tierras a los campesinos, no consideran que sea posible que el zar
colabore con estas reformas y quieren establecer una república democrática. Estos, digamos, que son un poco más radicales que los liberales, que los cadetes, que se llamaban cadetes. No son marxistas. Luego también hay anarquistas en Rusia. Y los más importantes, aunque no mayoritarios en un principio, son los marxistas, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que se llaman así. Y aquí hay dos tendencias que en 1903, la primera es la que va a ser mayoritaria. Los bolcheviques, que están liderados por Lenin, que son partidarios de establecer el socialismo sin fase capitalista, directamente ir contra la monarquía, abolirla y establecer el socialismo. Es un poco lo contrario a lo que decía Marx. Karl Marx decía que había que tener una fase capitalista previa, que hubiera una clase trabajadora, que el país en un país industrial, y que luego esa clase trabajadora, consciente de sus situaciones, pues hiciera la revolución y tomara el poder, ¿no? Por tanto, los bolcheviques, digamos que en este sentido son heterodoxos, por decirlo de alguna manera. No siguen las líneas de Marx. Y luego están los mencheviques, que son menos radicales, y estos son los que dicen que están liderados por Martov. Estos son los que dicen que primero, para llegar al socialismo, hay que tener una fase capitalista, hay que tener una república democrática, hay que participar y bueno, pues que se vaya formando la clase trabajadora para luego en un futuro que tome el poder a través de la revolución. En 1903, en un congreso del partido, ganan por muy poquito las teorías de los bolcheviques. Bolchevique es seguidor de la mayoría, menchevique significa seguidor de la minoría. Aquí tenemos un poco las imágenes de cada uno de ellos. Alexander Kerensky, que va a ser líder del Partido Social Revolucionario, cuando los comunistas, los bolcheviques, tomen el poder en la Revolución de Octubre. Kerensky, ya una vez que se ha proclamado la República y el zar ha abdicado, es presidente del gobierno provisional, cuando se tome el Palacio de Invierno. Lenin, líder de los bolcheviques, y Martov, simplemente para que le pongáis cara, líder de los mencheviques desde 1903. Vamos un poco con el desarrollo ya de la revolución, que realmente la revolución rusa se compone de tres revoluciones. Una que, digamos, fracasa, pero que marca el inicio, y luego están las de febrero del 17, que es burguesa, y la de octubre del 17, que es marxista, que es proletaria, que es obrera, ¿no? Vamos primero con la de 1905. Bueno, Rusia estaba con Japón en guerra entre 1904 y 1905. Hay una derrota, porque Rusia es un país atrasado y Japón es un país que se ha modernizado muy rápidamente. Bueno, pues la causa de la guerra entre estos dos países en posesiones, controlar, digamos, en el Pacífico, que es otra de las fronteras que tiene Rusia. También hay que saber que habían vendido a Alaska a los Estados Unidos en 1867, si no recuerdo mal, a finales del siglo XIX. Bueno, pues ahí Rusia tiene intereses, ¿no? Pues es derrotada contra Japón en 1905 y en el contexto de esta guerra se produce el Domingo Sangriento, que es una represión por parte del ejército y de la policía del zar, pues contra una manifestación que exigían, iban, digamos, al palacio a exponerle al zar una serie de cuadernos de quejas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y confiando en que el zar pues iba a escuchar a su pueblo, etcétera. Bueno, pues el zar ordenó la represión y pues, murió mucha gente, mujeres y niños incluidas, y aquí ya empieza un divorcio entre la sociedad rusa y su monarquía. Después de esta revolución de 1905, el zar acepta pues, que se forme una Duma o parlamento eh, elegido por sufragio muy restringido, o sea, censitario. El zar sigue manteniendo sus poderes absolutos. Entonces el zar al final lo que hace es convocar el parlamento cuando a él le dé la gana, que es casi nunca, por tanto tiene poco poder ese parlamento como contrapeso al poder absoluto del zar. Pero sí empiezan en esta revolución de 1905 aparecen los soviets, que son las asambleas de obreros, campesinos y militares y que transmiten propuestas al zar o que funcionan como un poder paralelo, ¿no? al del Estado. Luego estos soviets van a desaparecer, ¿no? Pero bueno, es como una primera fase, ¿no? de la revolución y es importante. La oposición, lógicamente, va a quedar dividida y el zar va a mantener su poder, salvo el tema este de la Duma o Parlamento y algunas reformas económicas, poco más se puede destacar de esta revolución de 1905.
5. Las importantes, aquí tenemos una imagen, cuadro del Domingo Sangriento, como la policía apostada aquí, formada como defendiendo el Palacio de Invierno. Esto es en San Petersburgo, que luego se va a llamar Petrogrado, y finalmente Leningrado, la ciudad de Lenin, o sea, es la capital en este momento, luego se va a trasladar a Moscú. Bueno, pues aquí digamos que reprimen al pueblo. Vamos con la de febrero del 17. Lógicamente aquí Rusia está en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Y la Primera Guerra Mundial en esta época ya no le va muy bien a Rusia. Hay un descontento en el seno del ejército y en el seno del pueblo contra la guerra. Y hay un discurso pacifista de querer salir de la guerra. Esto lo van a saber explotar muy bien los bolcheviques, que su discurso está centrado en sacar a Rusia de la guerra, porque consideran que es una guerra capitalista y que los intereses del pueblo no están siendo defendidos, están siendo defendidos los intereses de los capitalistas rusos y del zar, ¿no? Que tiene intereses concretos, ¿no? Bueno, pues la causa principal es la situación de Rusia por la Primera Guerra Mundial: hambre, descontento, muerte, muchos muertos entre la población joven. Hay una huelga en Petrogrado, en San Petersburgo, y el zar abdica. El zar se marcha y se proclama una república que otorga el sufragio universal masculino. Bueno, pues es un primer paso. El zar abdica en esta revolución de febrero, que es marzo para nosotros, porque los rusos tienen un calendario diferente, los pueblos eslavos tienen 13 días menos que nosotros, siguen el calendario juliano. Pero el zar sigue en Rusia. O sea, el zar se va confiando en que tarde o temprano volverá a ser rey de Rusia, ¿no? Y se crea un gobierno provisional. Pero este gobierno provisional decide continuar con la guerra. Sí se empiezan, digamos, a otorgar libertades, y esto va a permitir que los líderes bolcheviques, sobre todo Lenin, que está en Suiza, y Trotsky, regresen del exilio. Lenin, como creo que ya he dicho también, lo facilitó Alemania. Puso un tren a su disposición que le llevó a Rusia, primero a Finlandia y luego pasó a Rusia, y proclamó las tesis de abril. Las tesis de abril es un programa político que, digamos, establece Lenin, que tiene unas teorías muy concretas. Primero, dar el poder a los soviets, que son las asambleas que se han formado con la abdicación del zar, y luego sacar a Rusia de la guerra. Sobre todo sacar a Rusia de la guerra. Los bolcheviques van a ser perseguidos y vuelven al exilio, pero ya empiezan a tener muchos apoyos en el ejército. Esto es importante tenerlo en cuenta para luego comprender un poco la naturaleza militar con la importancia del ejército en la Unión Soviética. Y luego finalmente está la de octubre. En octubre Lenin regresa a San Petersburgo y se pone al mando de un comité militar revolucionario, o sea que es una especie de organismo que ya está preparado para tomar el poder por la fuerza. Y el 25 de octubre toman el Palacio de Invierno y arrestan al gobierno provisional. Kerensky, que es el líder social revolucionario, que es primer ministro, consigue huir de la toma del Palacio de Invierno. Y esto lo podemos denominar un equivalente al asalto del Palacio de las Tullerías. Esto es el momento cumbre, ¿no?, de la Revolución Rusa, como aquel lo fue el asalto al Palacio de las Tullerías, si os acordáis, de agosto de 1792, en la Revolución Francesa. Entonces, los bolcheviques quieren cumplir su programa, y lo primero que van a hacer es sacar a Rusia de la guerra con la ya famosa paz de Brest-Litovsk. En marzo del 18 ya comienzan a llamarse comunistas, porque Lenin considera que la socialdemocracia tradicional, los partidos socialistas, han apoyado la presencia en la guerra de los diferentes países, y digamos que el marxismo y el socialismo tienen que renovarse. Y empiezan a llamarse comunistas, sobre todo a partir de 1919, con la Tercera Internacional. Bueno, y lógicamente los zaristas no van a consentir que tomen el poder los bolcheviques y encima empiecen a tomar medidas contra la nobleza y contra la burguesía, como la colectivización de tierras, etcétera. No lo van a consentir y se van a aglutinar en torno al llamado Ejército Blanco, que va a estar apoyado por franceses, británicos, japoneses, estadounidenses, y que van a continuar guerreando en Rusia, toda esta coalición
en la llamada Guerra Civil Rusa contra el Ejército Rojo, formado por Trotsky. Trotsky, que era un político, un intelectual, y que, bueno, pues no sabía mucho de táctica militar, pero que fue el creador del Ejército Rojo, que luego va a ser el ejército de la Unión Soviética. O sea, Trotsky va a ser una especie de Napoleón en esta época. Y en el año 21 pues van a vencer al ejército blanco. La guerra civil rusa va a terminar en el año 21 y lo que es la Unión Soviética, que van a hacer luego en el año 22, pero van a ir recuperando territorios que habían perdido en la paz de Brest-Litovsk en el año 18. Por ejemplo, todas estas, Ucrania, todo esto que está en verde en el 22, Moldavia, Bielorrusia, y luego, pues, posteriormente, en el 25, Turkmenistán, todo lo que son las repúblicas asiáticas, en el 29, Tayikistán, son repúblicas de población musulmana cuyos habitantes tienen rasgos orientales, ¿vale? Kazajistán en el 36 y luego ya en el 40, cuando ya se repartan Polonia, Hitler y Stalin, pues Lituania, Letonia y Estonia pues van a entrar dentro de la Unión Soviética, ¿no? La Unión Soviética nace como país con ese nombre en el año 22. Se crea una constitución y, como bien pone aquí, pues está formada en un principio por Bielorrusia, Ucrania y Transcaucasia, que son Armenia, Georgia y Azerbaiyán. Aquí se forma lo que es el primer núcleo de la Unión Soviética y luego se va ampliando en las fechas posteriores, ¿no?, que he ido diciendo. Por tanto, en el 22 ya está formada la Unión Soviética justo después de la Guerra Civil Rusa. Aquí hay unas imágenes tras la toma del Palacio de Invierno por la Guardia Roja. Es un palacio de invierno que era residencia en un principio del zar y luego del gobierno provisional. Y aquí tenemos a Trotsky, creador del Ejército Rojo, que es el ejército de la URSS, hasta su desaparición en 1921. León Trotsky, que luego posteriormente perdió la lucha por el poder contra Stalin y fue asesinado por un español en México, que estaba en el exilio Trotsky, por Ramón Mercader, que era un comunista estalinista español. Bueno, vamos ya con la Unión Soviética, que nace en el 22, tras el final de la Guerra Civil Rusa. El partido único es el Partido Comunista de la Unión Soviética, el PQS, donde están dirigidos por una élite revolucionaria que llamaba Lenin. Entre ellos vamos a destacar a Trotsky, Lenin, lógicamente, que es el líder principal, y Stalin, que en un principio está en un segundo plano, pero que lo va a saber hacer bien tácticamente para llevarse las simpatías de todo el partido y hacerse con el poder absoluto en la Unión Soviética. Y luego Stalin se va a dedicar a perseguir a los opositores, que son antiguos camaradas de partido en su mayoría. Y el programa político lo que quieren establecer es la dictadura del proletariado, o sea, que sea el partido que es el defensor de los intereses de los obreros el que tenga el poder en Rusia para establecer el socialismo, simple y llanamente. Por tanto, es un régimen de partido único, la Unión Soviética. Este es el mapa anteriormente expuesto, con, digamos, el desarrollo posterior y la asimilación de diferentes repúblicas. Y una vez que han tomado el poder, los bolcheviques pues se dan cuenta que la situación de la Unión Soviética es lamentable en el año 21. Y digamos que hay unos debates en el seno del partido y digamos de los diferentes organismos y deciden llevar a cabo lo que se llama la nueva política económica para que el país, digamos, crezca económicamente, la llamada NEP, que es una mezcla de rasgos capitalistas en ciertos aspectos de la economía con rasgos socialistas, ¿no? O sea, es una combinación entre una economía dirigida desde el Estado, pero también en ciertos aspectos permitir cierta libertad económica, ¿no? Es un sistema mixto. Por ejemplo, en la agricultura se permite el libre mercado, libre producción y venta, ¿vale? Y también la creación de pymes. Yo quiero abrir una zapatería, el Estado, bueno, pues me deja libertad para hacerlo, ¿no? O sea que dejan que ciertos sectores de la población se enriquezcan, ¿no? Se acumule capital. ¿Y el Estado qué va a mantener? Pues los grandes sectores estratégicos y la riqueza del país a través de la banca,
que va a ser pública, siempre estatal, la gran industria y los recursos naturales, la minería, el petróleo. En Rusia hay mucho petróleo en la zona del Cáucaso. Entonces esto va a permitir la recuperación de la Unión Soviética hasta más o menos el año 27. Posteriormente, a partir del año 27, Lenin va a morir en el 24, en enero del 24. Ya hay una lucha por el poder, ¿vale? Aquí lo pongo, en el 24 muere Lenin, se sigue con la NEP, con la nueva política económica, y hay una lucha por el poder entre los seguidores de Trotsky y los seguidores de Stalin, que es el secretario general del partido, que en un principio el cargo de secretario general pues es un cargo secundario, pero él lo va a aprovechar para moverse mucho por la Unión Soviética y, digamos, suscribir alianzas con las diferentes delegaciones y de las diferentes repúblicas. Hay, digamos, un debate. En un principio Stalin quiere seguir con la NEP y Trotsky quiere abandonar la NEP porque lo que quiere es establecer el socialismo de verdad en la Unión Soviética y que la revolución fuera mundial. Trotsky decía que el socialismo, el marxismo, tiene que ser mundial para que se asiente, porque en el momento en que haya un país capitalista, ¿vale? Con la acumulación de capital que eso conlleva y las desigualdades que tiene, ¿vale? Pues no tiene sentido, ¿no? O sea, el socialismo tarde o temprano acabaría perdiendo. El socialismo es un sistema igualitario, ¿no? O pretende serlo. Al final va a ganar Stalin, Trotsky va a irse al exilio y Stalin va a cambiar totalmente la política económica, y va a iniciar un régimen personal a través también de un modelo económico que va a ser el de la planificación económica, que es lo que sostenía Trotsky, ¿vale? O sea que al final Stalin lo que va a seguir son las teorías que tenía Trotsky una vez se deshizo de él y forzó su marcha al exilio. Primero le van a mandar a Siberia y luego Trotsky va a irse a México y va a morir allí. Objetivos del estalinismo. Esto ya es, digamos, el final del tema. Stalin va a ser líder de la Unión Soviética entre el 28 y el 53. No se concibe la Unión Soviética sin el régimen de Stalin. Y aquí hay una especie de esquema donde digamos, se explica. El objetivo es lograr la igualdad social a través de los planes quinquenales. Los planes quinquenales son planes económicos cada 5 años. ¿Cuánto se va a producir? ¿Cuánto se va a vender? ¿Qué beneficios vamos a obtener? ¿Vale? Todo a través del Estado. ¿Qué se va a hacer? Pues primero, la tierra se va a colectivizar. Se elimina la propiedad privada en la tierra, y se van a crear cooperativas campesinas, que son los koljós o los koljoses. Las cooperativas son llevadas por gente dentro del partido, pero que son los propios campesinos. Y luego también grandes granjas estatales, digamos que están trabajadas por mano de obra asalariada, que son los sovjós. Esto viene en el libro definido, ¿vale? Koljós, cooperativas y granjas estatales sovjós. Imaginaos en las grandes extensiones de Siberia, de Ucrania, que son tierras muy fértiles, por cierto, las tierras de Ucrania, pues grandes granjas estatales, lógicamente se han expropiado directamente las tierras a los pequeños y medianos campesinos llamados kulaks, que eran campesinos enriquecidos y que muchas veces se dedicaban a especular con el grano. O sea, lo que quiere Stalin es industrializar el país y que el alimento que tiene que proporcionar el campo a las ciudades, pues digamos, esté fuera de toda especulación, ¿no? Porque cuando suben los productos de primera necesidad en las ciudades, pues lógicamente se generan crisis, ¿no?, de subsistencia. Porque el centro es industrializar, ¿vale? Por tanto, la industria y los recursos siguen siendo propiedad del Estado, están nacionalizados, sobre todo la industria pesada y luego también la industria militar y la industria metalúrgica, ¿no? Va a ser, digamos, la clave, la industria, en definitiva, va a ser el motor económico de la Unión Soviética. Y luego también quiere asentar el poder del PQS. Hay una nueva constitución en el 36, con la Tercera Internacional, que es la que va, digamos, a dar órdenes a los diferentes partidos comunistas de los diferentes partidos de Europa. O sea, esos partidos cumplen órdenes desde Moscú, como por ejemplo el Partido Comunista de España. Y luego la propaganda, muy importante también, no solo en la cuestión de la Rusia o de la Unión Soviética, sino en todos los años 30, la propaganda fue muy importante.